Pues muy buenos días y muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos del Ágora. Cerramos temporada, programa número 15. Después de esta experiencia piloto, que para nosotros, a pesar de los 15 programas, pues ha sido una experiencia piloto y creo que ha sido una experiencia muy bonita. Y cerramos programa con uno de los embajadores que tiene nuestra tierra, Allende la Puerta de Sevilla, y que ha sido también un personaje político, cultural, en el ámbito cultural y demás de nuestra ciudad, muy, muy activo, y al que además pues, personalmente me une una amistad de hace muchísimos años, y además resulta, y dada las curiosidades, también ha compartido por aquí con algunos de nuestros contertulios hasta espacio de portavocía. Ahora lo veremos y ahora lo desgranaremos. Don Alberto Sarromán, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Yo encantado de estar en este Ágora, aunque sea para cerrar la temporada. Espero que el año que viene me inviten más a los amigos. Ya está, pues eso está clarísimo, ¿eh? Yo aquí siempre tiene la puerta abierta, ¿eh? Siempre que tengas cosas que contar. Mientras que no me haga muy pesado, pues ahí estaremos. En fin, ya en serio, muchísimas gracias, Ezequiel, por estar aquí y compartir con los compañeros este ratito. Juan, Manuel, Javier, muy buenas tardes. Cerramos temporada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo, amigo. Alberto, un saludo. Bueno, Alberto también le puedo decir amigo ya, porque aunque fuimos en principio rivales políticos y nos conocimos ahí, la verdad es que hemos acabado siendo amigos. La política bien llevada, al final quedan las personas. Efectivamente, tú lo has dicho. Y para un lado o para otro, pero que quedan las personas. Ahí quedan las personas, siempre. Javi, ¿qué tal? Muy buena tiempo a almorzar más rápido. Muy buenas, ¿no? Alberto. Ay, perdón, sí, Manuel, sí. te he dicho antes, te ha dado, es verdad. Manuel está por aquí. Manuel, además encantado de saludaros y de tener a Alberto presente aquí con nosotros. Para echar este ratito. Y cerrar la temporada, que no es poco, Manuel. Es verdad. Con Manuel, es verdad que hablo menos, pero tenemos un vínculo de mucha amistad, de familia y de todo. Claro. ¿Sabes? Sí. Yo encantado de que estéis por aquí. Javi, ¿verdad? ¿te ha dado tiempo de almorzar primero más hoy, no? Sí, que un poquito más de hoy sí. Tiempo. Saludar a Alberto, ¿no? Y al resto de compañeros, por supuesto, y tal. Nuestro último programita de temporada, que espero que eche aquí una tarde, mañana, noche buena con nosotros y nada, que tengamos un programita interesante. Por cierto, antes de empezar ya con la entrevista, vuelvo a recordar que Alberto no tiene ni idea de lo que le vamos a preguntar. Es que esto es muy importante siempre decirlo, porque esto además no se lleva hoy en día en las tertulias políticas, ¿no? El hecho de que no se sepa absolutamente. Bueno, él viene, como se dice normalmente, a pecho descubierto, y yo ya solamente le he dicho que pasado, presente y futuro. Yo creo que con eso, como hay mucho de lo que hablar, pues en esta horita que vamos a estar, porque los compromisos nos apremian, tanto a Alberto como al resto de compañeros en este final del mes de mayo, pues ya a principios de junio, porque este programa ya lo veréis en el mes de junio, que menos que también indicarlo. Que eso también indica y resalta la importancia y lo bonito de la democracia sin pactar nada, pero absolutamente nada. De hecho, Alberto, te puedo asegurar que no sé lo que te van a preguntar, ni siquiera yo como conductor lo sé, pero eso es lo bonito de los debates, ¿no? Que evidentemente la política va a centrar mucho con las políticas de todo tipo, también las personas, que es donde deben estar las políticas, ¿no? Al lado de las personas, ¿no? Bueno, yo encantado. Además, cuando se habla, entiendo que hablaremos de política, pues responderé en razón a lo que sepa y en relación a lo que pueda decir, que también es importante en política. se nota que está entrenado. Ya se está cubriendo la espalda. Este ya se está cubriendo la espalda. Pues decía antes que Juan Fajardo y Alberto compartieron portavocía, creo que fue en el primer mandato de Juan, allá por el 2011, corregidme si me equivoco, pero creo que fue así. Fueron 2 años, ¿no, Juan? Los que compartiste y Alberto y tú, 2-3 años, ¿no? Sí, 2 años porque yo 2013 duré fue 2 años. Yo duré 2 años, de julio de 2011 a septiembre de 2013. Y la verdad es que yo con Alberto no tenía ninguna... Antes de la política no tuve ninguna relación. Vamos, vernos por aquí por el pueblo. Sí es verdad que después de la política, pues creo que tenemos una buena relación
y después nos hemos tomado mucha cerveza, hemos hablado de nuestras cosas, tanto él como yo, y como dijo él antes, al final en política siempre quedan las personas, y es uno de los amigos que a mí personalmente pues, me ha aportado la política, ¿eh? También me ha quitado muchos amigos que no eran amigos, pero sin embargo me ha dado algunos otros, como el caso de Alberto, que es una persona que yo verdaderamente le aprecio. Eso no quiere decir que no intente en la medida que él pueda contar, que nos cuente alguna cosa, ¿eh? Yo recuerdo, Ezequiel, en aquellos momentos, que era un primer mandato muy complejo del primer gobierno del PP, con 9 concejales. Había mucho trabajo de portavocía, mucho trabajo de reunirnos y de hablar mucho los portavoces. Y a mí el Partido Socialista, hombre, merece muchísimo respeto. Y es verdad que hablaba y consensuaba muchísimo antes de los plenos muchos de los asuntos. Y yo creo que fue una buena fórmula y nos llevó a aprobar cosas muy importantes. Se llevó a aprobar incluso el PEGO. Que por cierto, hoy va a salir por aquí algo del PEGO. Ya te aviso, creo, seguro, vamos. Tuvimos la capacidad en un año y algo de hacer una aprobación provisional de un PEGO que es muy complejo. Y bueno, después desgraciadamente por unas circunstancias u otras no ha continuado, pero fue una experiencia muy bonita de consenso, de un consenso de algo tan complejo en la ciudad como es el urbanismo. Hombre, porque y tengo un recuerdo muy bueno de aquello. Era un tema más o menos en que estábamos mucha gente de acuerdo, ¿no? Y estábamos convencidos de que tenía que tirar para adelante. En fin. Esto, por cierto, Juan, ahora que ella es la niña bonita, no Alberto, digo, el programa, que es la que... No, el niño bonito. Este programa el número PP, 15. El niño bonito del PP y ya está. Este número 15, hay mucha gente que me ha parado por la calle o me ha mandado mensajes y me ha dicho, me recuerdan personas mayores, que a lo mejor Manuel y yo pues no hemos vivido tan profundamente, ¿no? Me han dicho, estos debates son los que se hacían antiguamente en la 2, en el que se sentaba la gente a hablar alrededor de una mesa y se hablaban los grandes hombres de Estado, hablaban de cualquier tema, se discutía, se debatía, pero al final prevalecía el interés general, ¿no? Dice que al menos nos han reconocido esto, ¿no? Y nada más en estos primeros 5 minutos ya se ha visto cómo al menos se está poniendo en solfa la importancia que fue en aquel año 2011, 2012 y 2013, que fueron los 2 años que coincidisteis vosotros, la importancia que tenía el consenso, recordad, en un país que empezaba a polarizarse en exceso y a resquebrajarse por la crisis, que fue el segundo momento más duro de la crisis. Sí, pero que, no, hombre, también te quiero decir que nosotros tanto Alberto como yo, tuvimos que aprender, porque la verdad los dos llegamos desde la inexperiencia de ocupar un cargo político local, ¿no? Él como concejal y yo que me encontré con la portavocía no era jefe de oposición, pero bueno, sí era el portavoz de mi partido, que para mí es casi como si lo fuera, ¿no? Y la verdad es que tuvimos que aprender, eso lo tuvimos que aprender. Y lo que ocurrió que cuando casi lo estábamos o lo habíamos puesto en práctica muchas veces, pues bueno, yo por ejemplo, yo no es que abandonara, sino que, bueno, tú ya sabes lo que pasa, que cuando los compañeros, bueno, porque en aquel partido se dicen compañeros, aunque luego cada uno sea como sea, ¿no? Pues se unen con lo que tú no esperas, ¿no? Que no sé si Compañeros, ¿no, Juan? Sí, los compañeros, que seguramente Alberto, si nos quiere contar algo, pues yo quiero unir también mi experiencia a la suya y quiero empezar un poquito fuerte, ¿no? De hecho, te iba a dejar a ti la primera pregunta, Juan. No, si me la vas a dejar de esta manera ya te la dejo a ti la primera. Digo que cuando se te unen los compañeros esos en contra tuya, que además en aquella época pues también tuvieron ayuda por parte de otros partidos, ¿no? Porque la tuvieron, porque sabían que, bueno, quién era el rival más peligroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues resulta eso, que siente uno esa sensación de abandono, ¿no? Y yo lo que le quería preguntar a Alberto es si él alguna vez, hombre, yo sé que yo tengo información privilegiada y lo voy a dejar que él conteste lo que quiera, ¿no? También
yo no sé si se dice simpañeros también en su partido, porque o serán, porque compañeros no, vosotros como os decís uno a otro, cuando compañeros no, como nosotros. Sí, compañeros, en política somos todos compañeros. Bueno, simpañeros, vamos a decirnos simpañeros. Simpañeros. Como dice... Ese neologismo. No sé si tú te has sentido también... Yo lo sé, pero tú dilo hasta donde tú quieras. Como Si tú te sentiste, Juan. También, como tú te sentiste, ¿no? Que digo, que si él se sintió como tú te sentiste. Se ha sentido abandonado. Es decir, tú llevabas una delegación, eres el portavoz, llevabas una delegación muy importante. Hiciste un trabajo que ciertamente pues hay que reconocértelo, ¿no? Aprendiste porque al principio tuviste muchos baches y muchas piedras en el camino y aprendiste pues a base de garrotazos, ¿no? Y resulta que tú luego viste que tus compañeros te valoraron todo ese trabajo que tú hacías, o la sombra del ciprés es alargada. Juan, hasta donde tú puedas. Valorar a los compañeros en política, eso es una utopía. Es decir, la política es incluso más cruenta que la empresa privada. Es muy competitiva. Entonces, en aquellos momentos en el que muchos empezábamos de concejal, es verdad que yo no estaba acostumbrado al ambiente de la política, cómo se movían los hilos, buenamente dicho, los hilos de la política, los vendía de la empresa privada, de mi profesión, como todos sabéis, y me meto en un mundo que no conocía. Es verdad que sabía gestionar, pero no entendía todavía los hilos de la política. Quizás ahí yo me equivoqué en ese sentido de no comprender y de no llevar en paralelo una cosa con la otra. Es verdad que por mi carácter, que yo tengo un carácter fuerte, ya entré en política, ya tenía 41, 42 años, y con esa edad entrar en política ya tiene uno el criterio formado. Es decir, yo no iba a hacer amigos, yo iba a gobernar, iba a solucionar un problema, estaba muy metido en la gestión, y es verdad que en algún momento pues las discusiones dentro del seno de gobierno por discrepancias, por las formas de los hilos políticos, pues se pudieron producir digamos, esos roces. Pero con la distancia, Juan, lo veo con la normalidad después de la experiencia política que llevo en todos estos años, de que eso es parte de nuestro oficio, parte de nuestro trabajo. En aquel momento quizás tuviera una sensación así, ¿no? Un delegado de urbanismo, una gestión muy complicada y obras, pues en el que hay que consensuar muchas cosas en la ciudad, muchas sensibilidades, pues quizás no tuviera yo en cuenta todas las sensibilidades. Soy también autocrítico en mi gestión, pero nada que objetar a lo largo del tiempo ya en aquellos primeros momentos en el que bien has dicho tú, Juan, tuvimos que aprender, y yo personalmente aprendí a base de palo. Luego me sirvió para mejorar, y luego me sirvió para, ¿cómo diría yo?, para moldear mi silueta política y hacerme quizás en un momento dado más político, seguir con la gestión, pero también en la política, y para eso estamos, pues también hay que tener en cuenta muchas sensibilidades políticas y decidir también, mirando la política y la gestión. Es una dualidad complicada, pero hay que tenerla en cuenta. Y los enemigos políticos, pues, están siempre, los que están al lado y los que están al frente. Pero eso va a estar siempre cualquiera que tenga responsabilidades políticas en la oposición o en el gobierno. Pero es que es verdad que aprendimos, yo por lo menos aprendí y tú por lo que me estás diciendo también, que bueno, en aquel momento nosotros comprendíamos que los rivales políticos, como los de otros partidos, es verdad que es normal que estén contra ti, ¿no? Luego hemos aprendido que también puedes dialogar con ellos. Pero lo que a mí me costó trabajo, y será por mi propia naturaleza, y a ti también supongo, lo que pasa es que tú enfocaste la política de otra manera y yo
la enfoqué y yo la desenfoqué, es porque que haya compañeros, y esto que digo entre paréntesis, a lo que no les pesaba, ¿no? Eso empezaba entre paréntesis, ¿no? Para que me entendáis. Nada más que su propio interés, porque es lo que tú estás diciendo, porque en política no hay amigos, hay intereses, ¿no? A mí eso siempre me ha costado mucho trabajo y por eso yo desenfoqué la política fundamentalmente, porque me costaba mucho trabajo entender eso de los intereses, ¿no? Que los intereses estén por encima de las personas, de las ideas, a mí me costó mucho trabajo y por eso desenfoqué el tema. Pero eso pasa también en la empresa privada, todos los días. Yo creo que pasa que como estoy en la pública, mi trabajo es otro, quizás... No, hombre, quizás es verdad, ¿no? También. No tengo esa vivencia, no tengo esa experiencia de la empresa privada. No sé si en los claustros de profesores pues hay ese tipo de competitividad o los claustros... Sí, los hay. Sí, los hay, pero tampoco... Sí, ese tipo de trabas, ese tipo de... No, a ver, evidentemente, y ahí, bueno, yo tengo menos experiencia que Juan lleva ya, tiene más trienio que yo, ¿no? Pero digo que se notan, evidentemente. Cada uno en sus parcelas se cree monarca de su reino. Pasa en las jefaturas de departamento, pasa en las jefaturas de estudio. A lo mejor yo en el centro en el que estoy no lo vivo tan así porque y a lo mejor Juan tampoco. Es verdad que yo no tengo la experiencia de varios institutos, solamente de uno, y he tenido mucha suerte, pero a lo mejor Juan, que ha pasado por varios institutos, sí ha podido ver esos codazos y esa competitividad, incluso dentro del sector público, ¿no? Es afán de protagonismo, Ezequiel. Exactamente, yo lo reduciría al final fundamentalmente afán de protagonismo, pero lo que está diciendo Alberto es otra. En política y en la privada, yo en la privada no, la empresa privada no tengo experiencia ninguna, por lo que está diciendo, y él venía de ahí, quizás a él toda esa experiencia le sirvió también para la política, ¿no, Alberto? Efectivamente. Ya he dicho antes que yo venía de la empresa privada y cuando que entré de concejal, al siguiente día estaba gestionando. Es decir, ya estaba reunido con los funcionarios, ya estaba organizando una nueva planificación de los departamentos, ya estaba pidiendo registro de los proyectos que se informaban y estadísticas, es decir, ya empecé a gestionar y a reunir. Y claro, esa gestión, pues entra dentro de lo que formaba parte de un tipo de gobierno. Quizás por mi ímpetu en gestionar y en hacer las cosas bien, pues me tuve que parar un poco en ese sentido porque había que conservar las cosas, porque a lo mejor lo que yo hacía a nivel de urbanizaciones pues afectaba a otras áreas del ayuntamiento. Es decir, es cierto que cuando tú mueves un hilo en la política, pues se mueven varios hilos. Y entonces ahí es lo que yo entiendo que se podrían provocar algunas fisuras en cuanto a la forma de gestionar o a la forma de hacer. Siempre con buena intención, porque bueno, cuando quieres solucionar un problema, pues lo quieres solucionar y ya está. Y yo creo que ahí es donde estaba enmarcado el asunto del que estamos hablando. Pero yo en ningún momento, y así lo digo sinceramente, bueno, quizás porque yo ya, digamos, venía con la vida resuelta, como se suele decir, en ningún momento me vi presionado, En ningún momento me tembló el pulso y en ningún momento esa gestión tuvo ninguna debilidad por razones de putas normales dentro de una gestión con mucha tensión en un primer gobierno del Partido Popular, con un alcalde del Partido Popular y que lo queríamos hacer muy bien, no nos queríamos equivocar. Entonces teníamos tantas cautelas y teníamos tanta actividad cada uno de los concejales que bueno, que eso es normal, ese tipo de fricciones, y luego nos pegábamos un abrazo y llorábamos todos juntos, Eso también se produce en la política. Alberto, ¿qué queda de ese primer equipo de gobierno? Es decir, aquellos 9 concejales que ya muchos estáis fuera del ámbito de Carmona o bien retirados, bien dieron un paso al lado. En tu caso, pues bueno, sí renovaste la concejalía en 2015. Pero ¿qué queda de aquellos 9 primeros concejales en gobierno del Partido Popular en la historia democrática de Carmona? ¿Qué queda de aquello? La verdad que hay que tomarlo como es, en el contexto que fue, es decir, un primer gobierno del Partido Popular en Carmona, un gobierno en un municipio eminentemente de izquierdas, con una jerarquía de la izquierda
apabullante, elecciones tras elecciones, y en el que el Partido Popular en contadas ocasiones pues sirvió para formar un gobierno, pero muy de pasada. Eso fue histórico, eso lo logró Juan Ávila, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, eso no lo había logrado nadie, hay que darle el mérito que tiene y la capacidad de haber... ¿Lo logró Juan Ávila o el PP? Bueno, yo creo que lo logró Juan Ávila junto al PP, pero Juan Ávila. Es decir, el mérito hay que dárselo porque Juan Ávila, un personaje conocido en Carmona, que supo gestionar ese conocimiento que tenía la población de su persona, supo rodearse de un buen equipo, de un magnífico equipo, diría yo, y además, tomar el PP como también un arma, un partido de cambio de ese gobierno de Carmona, pero que fue un mérito muy personal de Juan, porque cuando Juan tenía 3 concejales, o cuando tuvo 5, cuando tuvo 6, tú sabes, estás en oposición y ya está, pero cuando pegas ese salto a gobernar una ciudad tan importante como Carmona, que no es cualquier cosa, pues los méritos personales cuentan y mucho, y eso hay que agradecerlo siempre a Juan Ávila, y que después ha sabido seguir gobernando y tener hoy una mayoría absoluta que le permite gestionar la ciudad con mucha más libertad que aquellas tensiones, con 9 concejales que teníamos en esos momentos y que era muy difícil gobernar porque teníamos la espada de Damocles de la oposición siempre encima. De hecho, aquí lo reconoció Juan, delante de Juan Ávila, Juan Fajardo se lo comentó a él, que la moción de censura estaba a la vuelta de la esquina. Estuvo a punto de producirse. Siempre la teníamos encima, Es decir, nosotros, el equipo de gobierno, siempre trabajábamos sabiendo que en cualquier momento se podría producir una moción de censura. Siempre. Eso claro, porque 11 suman, que suman más. 11 más ese trabajo que hacíamos diariamente, siempre lo hacíamos con mucha ilusión, porque todos estaban muy centrados, pero con un halo de provisionalidad, porque la oposición era muy potente en aquellos momentos en Carmona, el Partido Socialista estaba fuerte, la Izquierda Unida también, y entonces pues se vivió con mucha intensidad esos años de gobierno, y fueron muy ilusionantes, Y de aquel equipo de gobierno, pues ¿qué queda? Pues habrá que recordarlo siempre. Hay compañeros que ya no están, que no continuaron, otros no renovaron, otros se marcharon, y otros estamos en otras responsabilidades. Manuel. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué pasa, Manuel? Pues nada, me gustaría preguntarte un poco a nivel personal, ¿cuáles fueron tus motivos del abandono de la política española y instalarte un poco en la política de otro pueblo? Me gustaría saber tu opinión. Política local, supongo, ¿no, Manuel? Que ha dicho española. Local, sí, claro, local, sí. Que estuvo en el ministerio. No, claro. Lo he entendido. Mire, pues te lo voy a decir muy sinceramente, y me alegra que me hagas esta pregunta para aclarárselo a muchos carmonenses. Yo había estado en un primer gobierno con mucha atención en Carmona durante 4 años de delegado de urbanismo, que no es poco. Eso genera una preocupación personal durante 4 años importante. En el segundo mandato llevé el área de recursos humanos, que tampoco es poco. Y además compatibilicé ese cargo con el cargo de diputado provincial. En ese cargo de diputado provincial, que me encantó esos 4 años, pues pude conocer toda la provincia de Sevilla. Pude empaparme de todo lo que a nivel supramunicipal se puede hacer en la provincia de Sevilla. Cuando acabaron esos 2 mandatos, sinceramente, yo me sentí que yo en la política local de Carmona, como concejal, ya no podía aportar mucho más cuando ya había tomado las responsabilidades de 2 áreas tan grandes como puede ser recursos humanos y la delegación de urbanismo. Y hablé muy sinceramente con Juan y se lo dije. Mira, Juan, pues no voy a continuar en este tercer mandato de concejal tuyo porque aspiro, yo volvía a mi trabajo como ingeniero en mi despacho en Carmona y en ese tránsito, es decir, de una elección a otra, pues se gana el gobierno de la Junta de Andalucía y pues se me llama para formar parte del equipo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. ¿Y qué pasó con el tema de Aral? Pues fue algo muy fortuito.
porque yo no iba ya en ninguna de las listas para las elecciones municipales en la provincia de Sevilla. No, yo ya había abandonado esa posibilidad. Y pasó pues lo que puede pasar algunas veces. Se impugnan candidatos y entonces pues la dirección provincial del partido mira alrededor. Había poca gente libre y casualidad que estaba yo, que además conocía el municipio de Araal perfectamente, había trabajado en él como diputado provincial, había hecho muchos trabajos allí, había pedido incluso arreglos de infraestructura, era conocido, entre comillas, allí. Incluso tengo parientes lejanos, mis abuelos maternos pues son naturales de Araal y de Paradas. Y bueno, pues todos esos vínculos nos lo pensamos muy mucho, porque para mí era, bueno, entrar en un municipio del que no soy, salir de un municipio como Carmona, del que ya no estaba, pero ir de candidato, que no es lo mismo, ir en unas listas que ir de candidato de cartel. Y bueno, lo que sí le dije a mi partido, Partido Popular de Sevilla, que yo en ningún caso iba de paracaidista. Todo el mundo sabe lo que es paracaidista, es decir, no iba a cubrir el expediente. Que si Alberto Sarro mandaba la cara en un cartel electoral, iba al 100% a por todas. Allí, de hecho, en Araal hacía 2 mandatos que no teníamos ningún concejal. Allí el partido estaba realmente roto. Y bueno, pues me lo tomé también con mucha ilusión, como cada cosa que Oye, yo cada proyecto pues lo asumo con responsabilidad y me lo marco como meta. Bueno, y sacamos casi 800 votos y nos faltó muy poquito para el segundo concejal. Pues para mí fue una satisfacción muy grande. Y en 40 días prácticamente, ¿no, Alberto? Fue en 40 días, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, las elecciones fueron el 26 de mayo y yo firmé mi acta de candidato el 30 de abril, el último día. Ni 40 días. Las listas electorales. Ni un mes. Sí. En 26 días pues me tuve que recorrer todas las entidades, todas las asociaciones de Araal, debatí durante 2 horas en directo con el alcalde de Araal. Que echamos en falta de menos eso de debatir. Un debate abierto. Se intentó y bueno, y la verdad es que hoy, a día de hoy, después de 2 años de gobierno allí en oposición, pues el partido se está regenerando. La visualización de la oposición en Araal pertenece al Partido Popular y hay un equipo ya de personas que están colaborando y mire, pues con ese trabajo yo me siento muy satisfecho. Y luego pues lo compatibilizo con mi trabajo, que también me gusta muchísimo el área de agricultura y medio ambiente aquí en el gobierno de la Junta y ahí estoy. Ese es mi presente. Hemos hablado del pasado, sí. Ese es mi presente. Un poco del presente. Y mira, en política aspirar a algo, bueno, es para nada, porque en política hoy estás y mañana no estás, y eso lo sabe muy bien Juan. Por lo tanto, las aspiraciones que pueda tener o no pueda tener no sirven para nada, porque en política si algo tiene es muy efímero, es efímero, y estás en un sitio y hoy vales 100 y mañana no vales nada. Así que hay que trabajar día a día con ilusión y dar el mayor beneficio y satisfacción a los ciudadanos. Javi. Bueno, me estaba acordando ahora, Alberto, ¿no?, de algunos plenos y cada que tuve la oportunidad de estar allí, de mientras que tú estuviste ese primer año, ¿no? Y me estaba acordando de que sigues manteniendo esa forma muy pedagógica, ¿no?, y ese tono tan agradable a la hora de tratar y tal, que me acuerdo yo que fue como un poco un cambio, ¿no? Un cambio muchas veces en los plenos, de ver a un portavoz ser, vamos a decirlo así, intentar ser conciliador incluso con la oposición, con todo el mundo, ¿no? Intentar llevar, yo me acuerdo que había algunos plenos en algunos temas y tal, intentabas como llevarlo, ¿no? Intentar llevar el pleno para que el ambiente no se caldeara, ¿no? Tú ahí con esa preocupación y tal, siempre de manteniendo un tono relajado y pausado y suave en esas intervenciones, ¿no? De un tema, vamos a decirlo así, espinoso, ¿no? Y sobre todo en ese primer año que hubo más temas, yo creo, estábamos, ¿no? Por el resultado un poco, estaba todo el mundo un poco... Mirando por el retrovisor, Javi, mirando por el retrovisor. Estaba todo el mundo un poquito, ¿no? Vamos a decirlo así picado, ¿no?
Y me acuerdo yo de que eso, ya empleabas, ¿no? Esa forma de ser, ¿no? Que tienes, ¿no? Que tienes una forma de ser, por la verdad, afable, eres amable, tienes un trato y un diálogo, yo creo, que siempre intenta, como digo yo, ser constructivo, ¿no? Y se denotaba esa falta, como estaba diciendo Juan, ¿no? Esa falta de experiencia política, ese picardeo político y ver un tono diferente, ¿no? Y yo me acuerdo de aquellos primeros plenos que estuvieron muy bien, la verdad. ¿Qué pasaría, Javi, si ahora volviera a ver tú de portavoz, ¿eh? ¿Qué pasaría si volviera ahora? Era como... Más picardía. Ahora tiene la muleta de Curro Romero. Está claro que solo fueron, vamos a decirlo así, le duró al principio, ¿no? En el momento ya que empezó ya con los cuchillos ya empezaron y ya, pues claro, normal, uno pues se tiene que, como digo yo, escudarse, ¿no? Ponerse bien y ya me acuerdo como, yo creo que a partir del segundo año, tercer año y tal, ya venían muy bien preparados, ¿no? Ya venía, como digo yo, con las espaldas, ¿no? Y con los escudos bien fuertes y aguantábamos muy bien los envites y sobre todo las respuestas eran, como digo yo, elevando ese puntito de tono en su intervención y tal, como diciendo, hasta aquí voy a llevarlo y tal, pero que sepáis que, ¿sabes? Que yo también cuando me tocan un poco también me gustaría ser un poquito más... Y ahora estaba pensando, ¿no? Ahora que estabas comentando y tal, quiero decir, has vivido este periplo, ¿no? Yo por lo menos cuando te vi, yo viví ese periplo. Yo estaba acordándome ahora de una cosa y tal, de ese primer resultado tuyo de concejal y tal, y no nos debemos de llevar a engaño, porque en ese cartel electoral que Juan consigue, esos 9 concejales y tal, tú eras el fichaje estrella del PP. O sea, eras una de las personas, vamos a decirlo así, o por lo menos yo creo que de cara a la izquierda, de cara a mucha gente y tal, de la izquierda de Carmona, eras una incorporación muy valiosa, porque eres una persona que en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, ¿no? Te conoce mucha gente, te conoce tu forma de ser, ¿no? Tu forma de trato y tal. Y yo creo que mucha gente también se vio muy convencida de que este nuevo equipo que había conformado Juan, estando tú, pues podía ser un equipo importante para Carmona y tal, porque se consideró, vamos, entre otras personas, por supuesto, pero que tú, vamos a decirlo así, o yo creo que fuiste, si no el primero, el fichaje más estrella, ¿no? De esa candidatura. De hecho, Javi, se veía en un posible suceso de Juan. Vamos, yo creo que todo el mundo lo pensó. Estamos de acuerdo los 4, ¿no? No digo Alberto, estamos de acuerdo los 4 los contertulios. Sí. Yo creo que mucha gente, lo veíamos, ¿eh? Pero lo pensó mucha gente, yo creo, incluso desde el primer día. O sea, nada más el hecho de que estuviera en esa candidatura, ¿no? Del PP de Carmona, yo creo que se atisbaba, ¿no? O por lo menos, a lo mejor equivocadamente, ¿no? Veíamos muchos y tal de que podía ser un sucesor bastante digno y sobre todo por experiencia, ¿no? Por conocimiento, quizás por eso más, ¿no? Por conocimiento de las personas de Carmona, el entramado, un poco era, vamos a decirlo así, como todo el mundo pensábamos que era un perfil muy parecido al de Juan, ¿no? Una persona con amplios contactos, ¿no? Personas muy conocidas en Carmona y tal, y sobre todo con un carácter. Yo creo que era una marca, o por lo menos yo, la impresión en ese momento que me daba a mí, era también un carácter, ¿no? Una forma de ser, una forma de trabajar, que se te conocía, ¿no? Que sabía, muchas personas habían trabajado contigo, te conocían. Entonces, pues fue ese primer momento de que se consideró, yo por lo menos, la imagen que se dio, yo no sé si a lo mejor de cara a lo mejor a otra gente no fue así, pero de cara a la izquierda se vio como un acierto total por parte de Juan de incorporarte, ¿no? En su candidatura. Y un temor, Javi, y un temor. Bueno, pero yo creo que fue, al principio, ahí está Juan, Juan puede decirlo, ¿eh? Un acierto. Yo creo que todo el mundo lo consideró un acierto, ¿no? Porque eras una persona muchísimo más moderada, entró una persona, vamos a decirlo así, con un perfil más moderado, y eso se valoró. Que te diga que también es un temor, porque yo creo que... Era, vamos a decirlo así, quiero decir, no quiero enfadar, por supuesto, a Alberto, ¿no? Pero... No, hombre, ¿cómo va a enfadarle un halago? No es el que le voy a decir ahora. Que digo, se veía de que Alberto podía, en un momento determinado, haber encajado perfectamente también en una candidatura del PSOE en Carmona. No llevemos engaños. Está claro que mucha gente en su momento lo pensó, ¿no? Que era una persona que podía haber encajado igual de bien en una candidatura del PSOE de Carmona, ¿no? Igual que muchos del PSOE de Carmona hubieran encajado perfectamente en una candidatura. Juan, eso va por ti, ¿eh? No, yo creo que no. Yo por lo menos no. Yo no sé si Alberto, pero yo desde luego. A lo mejor se pensó que... En principio no. Yo creo que
que a lo mejor se pensó que era una persona, ¿no?, con esa moderación y que Sí. encajaba muy bien en un perfil más moderado y que le daba ese aire más moderado. sí. Sí, Totalmente. como más, vamos a decirlo así, una idea diferente del PP de Carmona, que yo creo que la que supo transmitir en ese momento Juan. Un PP diferente, un PP alejado del PP clásico de Carmona, y que tú lo representabas perfectamente, tú y otras personas que estuvieron integradas en ese equipo, por supuesto, ¿no? Que, bueno, te hace alguna pregunta. Eso digo yo, que no le da pregunta. Enrollándote ya. Porque parece que lo he entrevistado a él. Sí, que digo que te iba a hacer una pregunta y es exactamente, una pregunta rápida, y es exactamente ¿por quién has hecho campaña en estas primarias provinciales? ¿Por Virginia o por Juan? Me la ha quitado. Al final la pregunta es buena. Pero Venga, bueno, Curro Romero ahora se tiene que esa- otra vez Curro Romero. Esa para que la pase rápido, esa para que Vete la por pase el rápido. partido. No, hombre, Pero no, mi buena No pregunta, vaya a Javi. decir por el partido, No, pero bueno, esa en plan de Buena cachondeo pregunta. y tal para que él se la tome. Pero mi pregunta Bueno, verdadera bien, es duro empezar de cero en el páramo de un partido, en un pueblo nuevo y todo. ¿Cómo uno se plantea, y además una persona, como digo yo, viniendo del ámbito privado, que sabe en cualquier momento que la política eso te puede dejar la estacada, no tiene recompensa la mayoría de las veces, los esfuerzos no se premian nunca y al contrario, contra más te esfuerces, menos premios sueles tener? Y lo que quiero decir es, ¿cómo te planteas la idea de ir a un páramo de la derecha coral, que es vamos a decirlo así, y lo que es partir de cero en un sitio así? ¿Cómo eso encajó en tu cabeza para poder tomar esa decisión? La primera, no se te olvide, Alberto, la primera primera buena pregunta chiquitita. La también, ¿eh? primera la puedes contestar, también. Pero vamos, la primera puede contestar y si no, que conteste. No, ¿cómo que si no? La No, pregunta no. esa, ahora Que es la no diga que está al respuesta servicio del quiera. partido, que no, que conteste. ¿Tú has visto alguna vez que yo deje alguna pregunta sin contestar? No, Pero contesta otra cosa. Bueno, Escucha, pero me ha dicho una es cosa verdad en que su tiene la intervención. muleta de Curro Romero. Está tomando la alternativa a la maestranza ya, ¿eh? Sí. Esto, San Telmo y la maestranza está cerquita. Por Juan. eso te digo yo. Que, bueno, me ha dicho una cosa, oye, me ha agradado, dice, podía haber formado también parte de una candidatura del Partido Socialista, nunca me lo habían dicho. Nunca se sabe Esto nada, nunca me lo habían Alberto. dicho. Nunca se sabe nada, Esta gente de Izquierda Unida, los comunistas, esto ya se sabe cómo son. Tú sabes, nosotros no. O de los nuestros contra nosotros. O de nosotros o del PP y del Bueno, PP la con- segunda pregunta para los mal pensados, yo públicamente le di mi aval a Juan Ávila en su candidatura al Partido Popular de Sevilla. Es cierto, Es decir, que es cierto. eso se publicó. En la y- puerta de Santa María está hecha esa foto. Puerta de Santa María, presenté mi aval junto a mi mujer, los dos, porque los dos somos afiliados al Partido Popular, y le dimos nuestro apoyo, como no podía ser de otra forma, porque primero, mire, Juan Ávila es amigo mío, es decir, Juan Ávila es amigo, ha sido mi alcalde. Mis hijos viven en Carmona, nosotros somos de Carmona, y es una persona muy digna para representar el Partido Popular de Sevilla, y así lo digo con total sinceridad. Por lo tanto, aunque en Virginia también presentaba su candidatura, y yo formé parte de la candidatura de Virginia, en esta ocasión, con otras circunstancias muy diferentes, pues yo opté por apoyar al alcalde de Carmona, su candidatura, y lo hice públicamente sin ningún tapujo, así que la duda ya creo que queda despejada. Es decir, También la Junta de Andalucía apoyaba a Juan Ávila, ¿no? sí, la Junta de Andalucía, había No, tú me entiendes. El gobierno. había El gobierno. Estos apoyo. socialistas, nada más que hacen decir la Junta, se creen que eso es. De verdad, hay que ver. El gobierno de la Junta, Juan, que se te cae el ordenador. Ahí. Anda que... Váyatela, Javi, hoy tenemos 3 derechones aquí, vaya como nos están Ya poniendo. nos ha tocado, Manuel. Yo de etiqueta no Bueno, quiero saber nada. La tercera tampoco. pregunta, el hecho de empezar de cero en un municipio, mira, a mí no me causó ningún prejuicio. Es decir, a lo mejor alguien lo puede considerar como un paso atrás en la política. Para mí no fue ningún problema. Yo el único problema que tenía en ese momento era cómo afrontar y cómo explicarle a los ciudadanos de ese municipio, a los ciudadanos de Aragal, por qué mi candidatura. ¿Por qué? Y explicarles muy bien
qué proyecto iba. Y yo creo que caló ese mensaje mío en esos 26 días, esos 25 días de campaña. Y a nivel político, pues también se aprende muchísimo, lo aseguro. Yo he estado en gobierno y he estado en oposición también, pero en la Diputación de Sevilla. Pero empezar de cero en una oposición que no existía, en un municipio, bueno, no diría de izquierda, muy de izquierdas, con un gobierno delante de Izquierda Unida muy potente, un alcalde bueno, un alcalde que lo ha hecho bastante bien durante mucho tiempo en ese municipio y que va a llegar cuando termine este mandato, casi 20 años gobernando, pues era muy complicado afrontar esa campaña. Pero en política esas situaciones también te sirven y te sirven para formarte. Y para mí cada situación en política me sirve. Y así me lo tomé como un reto. Yo estaba concienciado de que podía existir la posibilidad de que no sacara ningún concejal y eso pues quizás me motivó muchísimo más para que ese mensaje de gestión pues calara en casi 900, casi 800 y pico de votantes en ese municipio que un mes antes pues no sabían quién era Alberto San Román. Alberto, hemos escuchado estos días ya la firma y la bandera blanca en el PP de Sevilla. Después, esto es opinión, de un espectáculo que yo creo que los partidos políticos ahora se están acostumbrando mucho a exteriorizar lo que son las luchas internas, ¿no? Ya prácticamente es raro el partido que no retuitea, retransmite o publica los trapos sucios, ¿no?, que han de lavarse dentro de la casa. Pero afortunadamente parece que ha llegado ya la paz después de un proceso complejo y que yo creo que al ciudadano medio, como nosotros, nos llega como algo, o a cualquier persona que nos pueda estar viendo hoy en Televisión Carmona y en YouTube, que no entiende muy bien, ¿no? Porque muchos ciudadanos de la provincia de Sevilla, donde el Partido Popular es la tercera fuerza, hay que recordarlo, es un partido residual a nivel de Parlamento, de Congreso de los Diputados, perdón, es el tercer partido. Hasta estamos de acuerdo. Actualmente es el tercer partido en votos. Corrígeme si me equivoco, Alberto. Y aporta solamente 3 concejales. 3 diputados nacionales a Madrid. ¿Me hablas de la provincia de Sevilla? Te hablo de la provincia de Sevilla, claro, del PP de Sevilla. Y que en las últimas elecciones nacionales fue el tercer partido. Detrás de Vox. Hay que recordarlo, que fue la tercera fuerza. Dicho esto, el ciudadano de la provincia de Sevilla, que ya de por sí un ciudadano, como bien tú decías, y Juan estará de acuerdo, es un ciudadano que por norma socialista, votante socialista en las elecciones autonómicas y nacionales, si ve a un partido que se está destripando, que es el tercer partido con partido residual, ¿qué imagen se está dando a ese público? Dentro de la autocrítica, Alberto, y después un poco cómo queda esa paz. O ese, yo no voy a decir paz, voy a decir un término muy del conflicto árabe-israelí, statu quo. Bueno, mira, mi impresión es que hay que situar, digamos, esa pelea en esa candidatura dentro, tú sabes, de un congreso provincial. Sí, Juan, tenemos aquí a Juan. Va dirigido, un congreso local va dirigido exclusivamente a los afiliados. Sí, pero hemos sido todos partícipes. Lo sé, ha sido partícipe porque hoy en día funcionan las redes sociales, funciona la prensa como no funcionaban antiguamente y bueno, y cuando se producen esas declaraciones por ambas partes en las que se transmite a la ciudadanía el posicionamiento de 2 candidaturas, pues bueno, pasó lo que pasó. Yo no voy a poner aquí ningún culpable sobre la mesa. No, aquí hablo de las luchas, sí. Yo no soy nadie para jugar los jueces. A un tiempo congresual de mucha tensión, en el que había 2 proyectos y se luchaba por una candidatura a un partido importante al día de hoy, como es el Partido Popular de Sevilla. Pasado el tiempo, que ha pasado ya casi 2 meses, ¿no? Aproximadamente, pues yo creo que esa paz es sincera, esa paz que ayer se publicó también en los medios de comunicación, esa paz yo creo que es sincera y todos sabemos que el Partido Popular de Sevilla
pues tiene que afrontar retos que le permitan de una vez despegar de ese color rojo del Partido Socialista que lleva pintándolo desde la transición. Es decir, es la única forma de hacerlo, es la única forma de poder cambiar las cosas. Y yo creo que después de esa lucha cruenta, entre comillas, pues yo creo que los afiliados han entendido que era necesaria esa paz, que era necesaria esa integración. Desde Génova hasta el Partido Popular de Andalucía, hasta el Partido Popular de Sevilla, lo han entendido. Y bueno, y es lo que va a pasar, esa integración necesaria y ese trabajo que se va a integrar en todos los miembros que formen parte de ese comité finalmente, y que no tengo duda que vamos a trabajar todos juntos. Yo eso sí lo tengo yo en política. Se termina una etapa y empieza otra y no miro hacia atrás. Lo afronto sin ningún rencor, nunca miro hacia el lado, y es la única forma de tirar adelante. Es decir, que por lo menos esa es mi forma de ver la política. Es que es complicado en la situación de la que parte el Partido Popular, ¿no? Porque es el tercer partido. Bueno, actualmente es el tercer partido a nivel nacional en la provincia. Sí, claro, es así, actualmente lo es, pero bueno, los resultados están para cambiarlos. Lo que pasa es que tiene enfrente a un partido socialista, que bueno, que ahora están de lucha, no Juan Fajardo, pero que también... Me pregunta a mí como si yo estuviera ahí. Sí, no, hombre, pero algo te habrás enterado. De algo te habrás enterado, evidentemente estáis en una renovación también, ¿no? Sí, hombre, yo evidentemente, yo si estuviera ahí, estaría claro quién me iba a avalar. Puedes decirlo, ¿eh? Mira, sí, claro. Desde luego a Susana no. Yo a Susana no, está más claro que el agua. Avalaría. ¿Por qué? Porque yo pienso que ahí hay que renovar, hay que tirar para adelante y hay que... ¿Quién es la candidatura de Carmona, Juan? ¿A quién avala la...? ¿A quién avala la yo creo que estarán repartidos, supongo. Al 50-50. No estarán repartidos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? 60-40 como es normal, ¿no? Yo no sé cómo estarán, pero estarán casi. Yo supongo que si ahí han trabajado unos y otros, eso andará mitad, supongo yo, vamos, es un poné, como se suele decir aquí, ¿no? Un poné. Como el poné que le quiero yo poner ahora también a Alberto, ¿no? Ya que estamos poniendo. Y la pregunta la lanzas tú, Juan, la que tenías ahí alguna. Te voy a preguntar otra vez, ¿vale? Sí. Más cortita. Hombre, no te vas a escapar, te has escapado de la otra demasiado bien. De la otra te has escapado muy bien. Y vamos a dejar que te escape, pero esta, por eso voy a decir un poné. Está claro con lo que tú decías antes, que en política se está o no está, pero la única manera de estar es tener voluntad de estar, como lo ha manifestado él, y ya está. Si no tienes voluntad de estar, pues evidentemente no. Bueno, pues teniendo esa voluntad de estar, y para que no me puedas decir que va a estar a disposición de tu partido, yo te voy a poner un poné, un supositorio de eso, una suposición, ¿no? Y es, en un hipotético caso, es un suponer, un poner, de que el señor alcalde actual suba para arriba, como puede subir. Yo le he dicho que si me lleva de secretario de un senador, antes que me jubile, igual no me jubilo. En un hipotético, es un suponeto, viendo la realidad de las personas que tienen su gobierno, vamos a suponer que el PP de Carmona se plantearía, yo no creo que a principio un candidato, sino no en esta próxima, sino en las otras, porque igual toman la decisión. Muchas veces tú sabes que los partidos, esto es todo un suponer, se coge la decisión, se toma la decisión de decir, se presenta uno y luego el válido o la válida va cogiendo un poquito de
detrás ya de camino y ya tira para Como el adelante. mentor y el alumno, ¿eh? Como el mentor y Eso el unas alumno. veces sale y otras veces no sale, porque hay que tener la capacidad política porque de no estar solo, no vale solo haber nacido en política. En política local, tú lo has dicho antes, se valora mucho más la gente que no depende de la política o que tiene su propia profesión a la que ha surgido ya en la política, ¿no? Y ahí Y está de el eso cada resultado, vez de hecho. menos. Pues bueno, suponiendo todas esas cosas, una parte más del supuesto, ¿Alberto Sarromán se podría suponer como un futuro candidato del PP de Carmona? ¿O tú ya no crees que eso no es posible? Esa suposición está fuera de toda suposición. Yo voy a ser candidato en el 2023 por el municipio de Araal, Juan. Lo tengo clarísimo. Duda resuelta. Pero yo no está. Vale, ya está. Pero ahí no vas a gobernar. Vamos a darle Hombre, entiéndeme. la oportunidad. Escúchame, vamos a pasar No, de te lo digo muy en suposición. serio. Te lo digo Bueno, muy en sí. serio. Tú vas a ser candidato y es normal que lo sea. Pero me refiero, vamos a pasar de la suposición a la realidad. La realidad es esa que tú dices, voy a ser 23. Pero bueno, tú todavía eres joven, ¿no? Afortunadamente. Eso es. Hombre, evidentemente 27. se muere igual. 2027. Pero si he dicho antes que la política es efímera, ¿cómo voy a pensar en el 2027? Estamos suponiendo, Alberto. Estamos Pero suponiendo, una esto es suponer. suposición es un presupuesto no válido en esta. Que en está este fuera de suposición. Es decir, voy a estar a disposición de mi partido, ¿no? Y lo que mi partido disponga, pues yo eso y ya está. Bueno, lo que mi partido disponga y lo que yo decida. Porque mi partido Ya. propone, pero al final decide uno personalmente qué es lo que hace y qué es lo que no hace. ¿Eh? Yo afortunadamente en mi independencia Escúchame. personal, oye, mira, me propusieron lo de Araal, que eso, pues oye, no es un camino agradable el que había que recorrer ahí, y estoy muy satisfecho. Y Hombre, por que eso yo, no me planteo esos poné. Ya lo has dicho 7 veces, esos poné, no me los planteo. 7 veces lo he dicho, ¿la has contado? Pues, hasta Javi ha puesto palito. Javi ha puesto palito. Escúchame, No me lo hombre, que planteo yo no, porque que conste que yo no te tengo quiero muy meter claro, en un. tengo muy No, claro, Juan. es decir, tú tienes. La pregunta es más fácil, ¿no? Es decir, te haría ilusión en un hipotético caso, que no es decir que lo sea ni nada. Yo supongo que te haría ilusión, ¿no? ¿O pero no? Juan, yo ahora mismo estoy 100% centrado en ganar unas elecciones en Araal, Ujú. porque es posible. Entonces, no me pongo en ningún supuesto de nada, absolutamente. No tengo la cabeza en otro sitio. Y no te estoy dando largas con esa pregunta, pero es que es así. No me planteo nada que no sea lo que estoy haciendo ahora mismo en el municipio de Araal, porque es posible que el Partido Popular gobierne allí. Y no lo estoy diciendo de broma. No lo estoy diciendo como algo que sea utópico a día de hoy. Bueno, pues mira, que a lo mejor una primicia tiene encuestas, a lo mejor, ¿no? Bueno, tenemos... Pero habla de gobierno. Ahí- Juan, aquí entra yo con la interpretación antes de que él diga algo. Es que hay otro partido en el Aral que se llama, que se llama Partido Socialista, que también puede jugar. Correcto. Bueno, hombre, Ya, ya está. Es que más claro, Juan. las veo Juan Pablo, yo Hombre, sí, que es, complicado, ¿no? Pero bueno. que es ¿qué? como ¿Complicado pasaba, por qué? Los que pueblos es como pasaba aquí, o sacaba mayoría Cada absoluta municipio- o no gobernaba. Hombre, Cada claro. municipio, Juan, y cogiendo tus palabras, cada municipio es un poné. Ujú. que el PSOE Un está supositorio, también con- Un supositorio, más bien. Es que Juan, aquí ha gobernado Izquierda Unida con el PP en Carmona cuando eso lo mismo en Aral es impensable, pero allí un gobierno PP-PSOE, como ocurre en muchos municipios de España y de Andalucía, cuando hay una Los hay en hegemonía, Andalucía. que eso es algo que se puede permitir, como ocurre en Alemania en el gobierno central. Sí, sí. Bueno, todos sabemos Pero que ya... respondiéndote, Juan, respondiéndote de verdad, y te lo digo muy sinceramente, no tengo en la cabeza ningún supuesto de esos que me has preguntado. Estoy muy centrado en mi trabajo, Porque tienes muy otro centrado supuesto, en el entonces. municipio. Porque tienes ahora mismo a corto plazo, el supuesto es la Es candidatura. que pensar otra cosa sería una irresponsabilidad, Juan. Y me- y más Hombre, que en yo no, política. escúchame, que yo no te quería meter ningún aprieto, es sencillamente... No me siento apretado.
desde que yo no te quería meter en un aprieto, y lo que es sencillamente decir, no, si ya sé, si tú estás echando la espalda ancha, estás más... Manuel. No, pues... Bueno, pues yo voy a meterme un poquito de lleno con el Plan General de Ordenación Urbanística y me gustaría preguntarte, Alberto, un poco, porque, bueno, si no me equivoco mal, estuviste al frente de la Concejalía de Urbanismo durante 8 años. Corrígeme si me equivoco. 4 años. 4, perdón. Y, bueno, me gustaría preguntarte un poco, bueno, respecto al tiempo que le dedicó, ¿por qué está tan paralizado este plan, ¿no? en Carmona, ¿no? No sé, me gustaría saber un poco tu valoración, aunque ahora mismo no estés en Carmona como concejal, ¿no? Pero ¿cómo lo ves el plan actualmente? Bueno, y lo que hay. Bueno, el plan ahora mismo, por lo que yo tengo entendido, no se va a llevar adelante, sino que se va a iniciar una nueva propuesta de plan general, por lo que yo tengo entendido, no conozco bien los términos ahora mismo. Como sabéis, las circunstancias que se han producido últimamente de impugnaciones de planes generales que no habían interpretado bien el procedimiento ambiental, el estudio ambiental estratégico, pues ha hecho que la Junta de Andalucía pues saque un decreto anulando todos aquellos planes que estaban en proceso de aprobación. Y les insta a que tienen que empezar un nuevo procedimiento. Yo creo que en ese momento está Carmona, igual que Aral, que estaba en aprobación provisional también. Entonces, todos los ayuntamientos que estaban en ese tramo, en esa tramitación, pues tienen que volver a la casilla de salida o casi de salida, aunque hay un documento ya hecho, y empezar una propuesta que se llama de innovación urbanística junto al procedimiento ambiental estratégico para iniciar un nuevo PEGO. El tiempo que le dedica un PEGO es un documento muy complejo, y que requiere mucha dedicación, mucha planificación dentro del ayuntamiento, mucha profesionalización, muchos medios. Es un proyecto que hay que llevarlo a cabo como si estuvieras construyendo una casa en la que tuvieras que meterte de urgencia. Es decir, no puedes dejar de estar todos los días encima de ese documento, encima de las administraciones que tienen que informar tu proyecto, encima de buscando los apoyos políticos si los tienes que buscar, buscando consenso, buscando también aportaciones de la población, de la ciudadanía, alegaciones. Bueno, y en Carmona, pues la complejidad que tiene de las famosas 40 y tantas urbanizaciones, la inmensidad que tiene el término municipal de Carmona y las particularidades que tiene en los asentamientos urbanísticos, que es muy complejo. Fuera de eso, dedicación, tiempo y tener las cosas claras y hombre, es verdad que y es cierto que ahora mismo el gobierno tiene mayoría absoluta, que eso ayuda a que los procedimientos a nivel administrativo interno puedan correr más, pero incluso teniendo mayoría absoluta en el gobierno siempre hay que buscar esos consensos, porque al final el PEGO tiene que ser de la corporación, no tiene que ser de ningún gobierno, tiene que ser de la corporación y tiene que estar consensuado con toda la población. Esa participación ciudadana que se dice mucho por los políticos, pero que muchas veces se queda en eso, en un dicho, ¿no? Hay que aplicarlo, y la única forma de que un PEGO tire para adelante y tenga éxito es con la participación ciudadana y la aportación de los sectores de la ciudad. Así que espero que en el municipio de Carmona pues ese PEGO tire adelante. No será fácil, nunca va a ser fácil, pero yo creo que finalmente pues eso se conseguirá. Es verdad que los procedimientos administrativos hoy en día son mucho más simples, están más simplificados, se han acortado los tiempos de pronunciamiento de las administraciones, y parece que esa agilización ya se está viendo en algunos municipios que lo han empezado, y que se han organizado y que están en marcha ya con esa nueva sistemática de los procedimientos. Chicos, 5 minutos, no nos queda más, porque tenemos obligaciones. Última pregunta para despedir el programa, los últimos 5 minutos. Y tenemos que ceñirnos a estos 5 minutos. Javi. Venga, yo te voy a intentar primero preguntarte desde que sigues teniendo casa en Carmona, ¿no? No te has deshecho de ella, ¿no?
No, claro. En la calle Fermín Molpeceres, número 3A, tiene usted su casa. Muy bien, muy bien. Lo que quiero decir es eso de que siempre uno tiene la intención de volver al hogar, tarde o temprano. Y lo que quería preguntarte... También estoy buscando casa en Aral, ¿eh? Me parece muy bien. Un sitio bonito también y caluroso. Que quería preguntarte sobre... ¿Estás ahí? ¿Debemos currar? ¿Tienes mucho trabajo últimamente en la consejería? Sí, esto es una consejería muy Mucha grande, labor, ¿no? muy grande en el sentido de que, date cuenta que esto es la fusión de dos consejerías, es lo que era la antigua Consejería de Agricultura, Pesca, en Ganadería y Pesca, junto con la de Medio Ambiente. Entonces es la fusión de dos consejerías con mucho ámbito de gestión de gobierno y, digamos, con muchas responsabilidades, y es verdad que aquí tenemos muchísimo trabajo de gestión y de seguimiento del programa que tenemos marcado por el gobierno. Esta pregunta venía un poco a colación de quizás lo que quería saber yo es que si desde los últimos meses para acá y tal está habiendo como una mayor intención en el gobierno autonómico, ¿no? En el gobierno autonómico del PP que preside la Junta, por acabar rápidamente ciertos asuntos. No vaya a ser que a lo mejor los aires políticos y electorales puedan tomar un rumbo diferente después de verano. Digo que tú que estás allí en la consejería, a lo mejor has notado tú que el aire cambiante puede... De poniente a levante, se ha levantado Solano. Se ha levantado un poco demasiado Solano y han empezado las prisas por querer hacer muchas cosas. No vaya a ser que de aquí a septiembre o a noviembre, quiero decir, ¿cuál es el ambiente que tú ves por ahí o te ha parecido hasta donde tú llegas? Bueno, todo el mundo sabe que en política los 2 primeros años se siembra y los 2 últimos años se empieza a recoger resultados. Quizás ahora lo que se están recogiendo es resultados de esa gestión. Yo, sinceramente, habiendo escuchado al presidente en sus declaraciones, yo creo que no hay ninguna prisa en ningún anticipo de elecciones de ningún tipo. Aquí te aseguro que lo que estamos centrados ahora mismo es en gestionar esos proyectos que hay muchos que están en marcha en esta consejería, por ejemplo, toda la parte de aguas y toda la parte de gestión de las directivas de medioambientales, pues estamos muy centrados en ella y aquí no hay, digamos, un miramiento de reojo, de ver que, oye, vamos a correr para terminar esto porque va a haber un cambio. Yo creo que hay partidos políticos que buscan que eso parezca, que va a suceder, están un poco nerviosos, pero que aquí en el gobierno de la Junta pues se dedica a eso. Otros partidos pues están aprovechando elecciones allá, elecciones acá, acontecimientos allá y acontecimientos acá para generar dudas. Pero aquí la única duda que hay es, oye, vamos a gestionar pronto, vamos a gestionar rápido, porque son muchos los asuntos. Andalucía es que es muy grande. Andalucía es un país, yo creo que más grande que 5 o 6 países de la Unión Europea. Portugal en extensión es más que Portugal, ¿eh? Por lo tanto, yo no lo veo. Yo no veo esa prisa desde el punto de vista político. Juan, la última, que nos quedan 2 minutitos. Bueno, yo no. Lo único es agradecerle a... porque se me va a escapar otra vez. Agradecerle a Alberto la atención que ha tenido con nosotros y bueno, reiterarle sobre todo las ganas de verlo, ¿no? Para tomarnos una cervecita y charlar distendidamente, a ver si esto nos deja... Y en el Tota. En el Tota o donde sea, o en el Toto. Juan, a ti lo del Tota te lo han dicho ya unos pocos, ¿eh? Yo no digo ya, sí. Es que todos los del PP que vienen se quieren tomar una cerveza en el Tota. En la oficina. Manuel, ¿alguna última pregunta por ahí? Bueno, no, yo simplemente agradecerle a Alberto que haya echado esta charla tan entretenida con nosotros y que, bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Yo, oye, me haya escapado o no me haya escapado, eso ya es eso es torería, eso es torería. Cosecha de cada uno, Juan. Cosecha de cada uno.
Pero yo he estado muy a gusto, he estado muy a gusto con esta tertulia por el trato que me habéis dado, siempre respeto y la verdad es que muy ilusionado en contestar cosas de Carmona y recordar algunas cosas históricas de la ciudad y, oye, encantado de estar con 3 amigos, con 4 amigos y bueno, y aquí estoy a vuestra disposición a nivel personal, lo sabéis. Eso queda siempre, ¿no, Javi? Exactamente. Sí. Aquí siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo y lo que pasa es que siempre le pedimos, y aquí has visto que no te has encontrado con preguntas que yo entiendo que son no incómodas porque te puedan sentir mal, sino porque puedes poner en compromiso pero bueno, las has respondido todas. Hombre, porque tenemos la obligación de hacerlas. Exactamente. Y tú ya las has contestado, ¿no? Los entrevistados la obligación de no necesitan responderla, que tampoco es que nosotros aquí... Pero y curiosamente, Javi, se han respondido siempre. Sí. Al alcalde nunca tampoco le hemos dado de qué tema vamos a hablar y ha respondido. De hecho, el alcalde fue bastante tajante. Ha seguido más o menos su hilo conductor, pero es cierto que Juan fue en su momento un poco más crítico. Ya la segunda entrevista, como ustedes saben, fue un poco más... Ya se notaba el tono reconciliador, pero fue crítico a nivel interno porque él creía que el Partido Popular necesitaba una renovación y Alberto ha sido quizás más a su estilo, el que decías tú, Javi, al principio, en ese estilo más pedagógico. Juan es un poco más, quizás más visceral en su respuesta, pero se agradece siempre que un político, un representante público, igual que cuando estuvo Dalia, ¿no? Que habló sin tapujos de la sanidad en Carmona y ya un poco como de despedida, ¿no? Porque ya nos vamos despidiendo. 15 programas que hemos hecho. Hay que agradecerle a todos y a cada uno de ellos que hayan sido tan transparentes y no hayan puesto ningún tipo de cortapisa. Nos ha quedado la espinita de no haber podido hablar con más gente, de más espectro ideológico, porque como bien decías tú, Juan Fajardo, aquí estamos de derecha a izquierda, en el sentido a lo mejor ideológico, aunque no nos gustan las etiquetas, pero cuando creamos el Ágora, Alberto, tú que estás aquí cerrando con nosotros, lo que intentábamos es que hubiera diversidad. Por esto es un Ágora. Aquí hay 4 personas, cada una ideología muy clara, o a lo mejor no tan clara, o a lo mejor unos perfiles, pero... Que no lo tendrás tú, vamos. No tan clara como algunos piensan. O no tan clara como algunos piensan. Pero lo que no pertenecemos a ninguna organización política. Exactamente. Habremos pertenecido, pero no pertenecemos. Exactamente. Pero hemos hablado siempre en libertad, y en un tono que siempre en libertad, y en un tono que echamos en falta en muchos debates políticos, en redes sociales, en parlamento, ese tono en el que se puede debatir, aun estando en contra o a favor de las cosas, Alberto. Y eso, a ti, que hemos tenido de representante, lo decías al principio, en esta introducción que te hizo, que era cierto ese tono pedagógico, hemos intentado en el Ágora, en estos 15 programas que hemos hecho, mantenerlo. Y además, amenazamos con volver. Casi ¿Cuándo? Después del verano. Con la conexión de fibra óptica de Manuel Torregrosa, que también ha dicho que siga la vuelta haya mejorado la cosa. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, por cerrar esta primera temporada de estos 15 programas. Gracias por ser sincero. Gracias a Juan Fajardo por también decir sí. Al principio lo pillé en un mal momento, fue cuando estabas con el COVID, y hablamos después de toda la recuperación que ha sido dura. Gracias a Manuel Torregrosa, que no dudó en ningún momento, dijo, perfecto. Yo le dije que me gustaría que sacara ese Torregrosa combativo, que ha salido muchas veces. Recuerdo esa entrevista, Juan, que fue con el látigo. Javi, gracias siempre eterna. Hemos dejado callar mucha gente que decía que cómo podría yo aguantar en un programa una persona que en mis comentarios en Facebook y en redes sociales me daba muchas veces topa. Bendita democracia. Y mi agradecimiento ahora es de mí para vosotros, que el sueño del Ágora se hizo realidad y que hoy cerramos esta primera temporada. Y agradeceros a los 3, a Alberto, agradecerte de nuevo, y despedirnos para la próxima temporada. Queda abierta ese debate a los que algunos algunas no han querido o han tenido bien no responder ni siquiera. Pues ellos se lo pierden. Nada, ya veremos. No, Alberto, ellos se lo han perdido, ¿verdad? Claro que sí. Es un poné, se lo han perdido. Pues con esta sonrisa. Ahora cuando debes de grabar. Con esta sonrisa nos despedimos. Un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Último Ágora. Feliz verano. Feliz verano. Feliz verano. Hasta luego.